Hola, buenas noches. Un saludo a todos los radioescuchas y a todos los televidentes. El día de hoy vamos a empezar esta serie de charlas con temas muy interesantes referentes a la tanatología. Y para esto quiero presentar a la licenciada María Natividad Aguilar Montes de Oca. Es psicóloga, tiene la maestría en tanatología. Bienvenida. Gracias. Buenas noches a todos. Yo les quiero presentar a Arnulfo Gómez López. Él es ingeniero, tiene especialidad en calidad y también es tanatólogo. Y vamos a estar el día de hoy con ustedes hablando de este tema tan interesante. Ok. Bueno, pues empezamos con un pensamiento ad hoc. El temor a la muerte, señores, no es más que pensar que uno es sabio, cuando no lo es. Quien teme a la muerte se imagina conocer algo que no conoce. Nadie puede decir que la muerte no resulte ser una de las mayores bendiciones para un ser humano. Y sin embargo, los hombres la temen, como si supieran que es el mayor de los males. Sócrates. Bueno, el tema de hoy son las pérdidas, un tema controversial. Quiero comentarles qué difícil se vuelve el panorama cuando perdemos algo. ¿Quién no ha perdido algo? Por ejemplo, la cartera, el celular, el vuelo, la casa, la pareja, el amor, un familiar cercano. Y mucho más cuando la pérdida es significativa. ¿Qué diferencia hay entre una pérdida normal o simple a una pérdida significativa? El concepto de pérdida es la carencia o privación de lo que se poseía. Eso está en Wikipedia, lo pueden checar. Vamos a poner atención al siguiente ejemplo. Imaginémonos que vamos saliendo a la calle y nos damos cuenta que ya no llevamos la cartera, por ejemplo. Esto es un desastre y estamos ante una pérdida. Se puede considerar normal y con diferente grado de dolor dependiendo qué traíamos ese día en la cartera. Lo vamos a catalogar como dolor mínimo si solo traíamos fotos, papelitos con anotaciones, algunas tarjetas de presentación, etc. Y quizás esto va a ser de rápida recuperación. Ya la perdí. El dolor se hace más intenso si en el interior de la cartera traíamos, por ejemplo, dinero, las tarjetas ahora tan famosas de débito, de crédito, imagínense. Algunas identificaciones que a veces con mucho trabajo tiene uno el tiempo, pues no tiene uno el tiempo más bien necesario para ir a hacer los trámites. Entonces eso se va intensificando cada vez que tenemos algo de más valor o de más significado. Ahora, si le sumamos a este ejemplo que la cartera es el regalo de cumpleaños que me dio mi madre, por ejemplo, y que recientemente falleció, imagínense. Ahora sí, la pérdida se volvió significativa. ¿Por qué? Porque ya tiene adherido un valor, una emoción, que fue el resultado de un evento que vuelve a este objeto diferente a otros similares. En otras palabras, ya posee un significado. Entonces, cuando está relacionado esto con el fallecimiento de un ser querido, como en el ejemplo anterior, esto se vuelve una catástrofe en nuestro interior.
queridos televidentes, queridos escuchas, ahora imagínense que nosotros estamos sumergidos en una cultura donde ocultamos y negamos, inclusive evitamos hablar del tema de las pérdidas, por muchas razones, entre ellas nuestros propios miedos. Esos miedos que en la cultura, si nosotros revisamos tiempo atrás, no los teníamos, no poseíamos esos miedos, todo esa bola de nieve que se ha venido haciendo día a día. Antes era un honor morir. Muchos se preguntarán, pero ¿qué tipo de pensamiento es ese? Pero precisamente. Pues ya que estás hablando de esto, me hace pensar en que hay pérdidas que son, pues las dejamos pasar, pues no nos representan mucho. Pusiste el ejemplo de cuando perdemos la cartera y cuando la cartera solamente llevaba fotos, pero también me puse a pensar en que si esa foto es de alguien al cual ya nunca vas a poder fotografiar, ¿no? Porque también llegamos a tener fotografías muy antiguas de nuestros abuelos, por ejemplo, y que ya no tenemos esas fotografías en el celular, entonces ya son irrecuperables, ¿no? Entonces la pérdida más importante para cada uno de nosotros son las pérdidas significativas. ¿Y por qué se llaman así? ¿O cuáles son las pérdidas significativas? Bueno, tiene que ver con qué importancia tiene eso que perdí en mi vida. Qué importancia tiene en mi propia historia, en mi historia individual. Qué importancia tiene si se trata de una persona, por ejemplo, y esa persona tiene un lugar importante en mi historia, ¿no? Como si fuera un personaje importante en mi historia. Entonces, ahí hablamos de pérdidas significativas, que son cosas, situaciones, personas que tienen un peso muy importante para mí, para que yo continúe con mi vida, con mi estilo de vida, con mi forma de pensar, etcétera. Las pérdidas no podemos hablar siempre de que son materiales. Algunas veces son más simbólicas, ¿sí? Algunas veces ni siquiera tenemos claro qué fue lo que perdimos. Vamos a suponer, para aclarar esto, ¿no? Vamos a suponer que perdimos un trabajo y entonces nosotros decimos, bueno, perdí el trabajo. ¿Qué perdemos cuando perdemos el trabajo? No nada más perdemos el trabajo, perdemos compañeros, perdemos contacto con nuestros amigos que conocimos ahí, perdemos también los hábitos que teníamos para llegar a ese trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo trabajaba y en una empresa y para ir a esa empresa tomaba ciertas avenidas para llegar y a lo mejor veía yo todos los días a alguna persona vendiendo el periódico y a lo mejor esa persona me hacía una charla breve y me sonreía, entonces cuando pierdo el trabajo pues también pierdo esa charla, ¿sí? Entonces muchas veces no está claro qué es lo que hemos perdido y a partir de eso, de que no está claro, empezamos a tener problemas en nuestra vida que no están claros, no sabemos cuál es la raíz de esos problemas, ¿no? Nos empezamos a sentir tristes o empezamos a tener muchas emociones que un poquito más adelante las vamos a mencionar y no podemos en nuestra mente aclarar. Y mientras no podemos aclarar, entonces seguimos con eso, ¿no? Con ese dolor. Entonces, vamos a estar hablando en este programa
de esas pérdidas significativas, ¿sí? Y que para cada quien sería diferente. Entonces, en este ejemplo que tú pones de la cartera, unas fotos, entonces dices, bueno, no fue tan fuerte la pérdida, y sin embargo para otra persona puede ser que sí haya sido significativa esa fotografía. Entonces lo significativo siempre va a ser individual. Sí, así es. Depende para cada persona. Ok, agradecemos los saludos de Saúl de Los Ángeles, California, y esperemos, el día de hoy iniciamos con este programa y esperemos que aquí horario de la ciudad de Guadalajara, que es igual que el de la ciudad del distrito, en el Distrito Federal, el horario pues va a ser de 7:30 a 8:30, 19:30 a 20:30 los días miércoles. Entonces sí, Saúl Jiménez de Los Ángeles, California, también le mandamos un saludo y pues esperemos que nos hagan sus comentarios sobre los temas que estamos hablando. Gracias. También José Luis Méndez de Toluca le manda saludos a Nati, a un servidor. Gracias. Y pues aquí viene la primera pregunta. ¿Qué es la tanatología? Bueno, la tanatología, que vamos a reservar un programa que sería el siguiente miércoles para profundizar en ella, así como para responder más o menos brevemente. Es el estudio de la muerte, ¿no? Así se traduce, o así, eso significa tánatos y logos, ¿no? El sentido de la muerte, el estudio sobre la muerte. Y la tanatología entonces estudia los procesos de muerte y los procesos de duelo de las personas que han perdido a un ser querido o han tenido pérdidas significativas, como lo estábamos mencionando. Por ejemplo, ya dijimos las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, perder el trabajo, perder un estatus socioeconómico y perder un familiar. Aquí hay algo bien importante también, porque pierde uno la salud. También es uno de los temas complicados y que hay que entender antes de entrar de lleno a lo que es la tanatología. El sentido ahorita es entender eso de la pérdida, eso que nos angustia tanto y que nos llena de miedo, nos llena de pavor y nos hace que demos la vuelta y que dejemos inclusive a las personas con la palabra en la boca. Este miedo irracional en alguna forma, ilógico lo piensan algunas otras personas, pues imagínense a la persona que en ese momento le dicen, Señor, le quedan 6 meses de vida. Entonces, esa pérdida es una de las más tremendas junto con otras. Todo depende del significado que se le dé a esa pérdida. Inclusive hay veces que se queda uno sorprendido de ver cómo, porque perdió el equipo de fútbol o de béisbol, hay personas que incluso quieren hasta atentar con su propia vida por esas pérdidas. Imagínense el significado que tiene, y todas son dignas de respeto, todas son dignas de análisis. Entonces, este mismo miedo, regresando al campo de la salud, no vamos tan lejos, Nati, hace 100 años, no vamos a ir tan lejos, las personas tenían la cultura de cuando se declaraba una pérdida de salud, pues iban tranquilamente a su casa a esperar el fin. Y los niños, los familiares, todos ya sabían qué hacer, había un ritual. La despedida importante, el estar acompañando a la persona. ¿Qué es lo que pasa en el transcurso del tiempo? Pues ahora llegamos a que también ahora el cuerpo médico, porque ya las personas ya no les dan esa opción de morir o trascender en su casa,
ahora es en un hospital, muchas veces solos, muchas veces ahí con la angustia, con el miedo, el dolor que tienen de la propia pérdida de salud, y están ahí solos en este mundo físico, pero sin sus familiares. A los niños ya incluso preferimos mandarlos a jugar, ya no sabemos qué decirles, ya se perdió ese contacto, esos rituales donde aclaraban el significado de lo que era esa pérdida, Nati. Así es, y pues eso también significa una pérdida cultural, el que ya no sabemos cómo relacionarnos con estos temas y que les llamamos muerte. No sabemos cómo reaccionar, qué sería lo normal, qué sería lo sano. Muchas veces nos han preguntado, ¿estoy bien de pensar así o estoy mal? ¿No? Entonces también esto influye, ¿no? El tratar de clasificar las propias emociones, las propias vivencias, el pensamiento en bien y mal, cuando en realidad lo que tenemos que hacer con eso pues es vivirlo, ¿no? Es interpretarlo, darle significados. ¿Sí? Entonces también hemos tenido esas pérdidas perdemos rituales, perdemos formas de relacionarnos con este tema, y entonces se ha convertido en un tema muy difícil, incluso habrá muchas personas que lo evitan, ¿no? Habrá muchas personas que a lo mejor ahorita dijeron, no, yo esto no lo quiero escuchar, y aparecen los mitos, ¿no? Los mitos de, por ejemplo, si hablamos de la muerte, entonces la muerte se va a presentar. Y hace poquito que yo daba una charla sobre tanatología, yo les decía en son de broma que si eso fuera, que si al hablar de muerte, pues nosotros atraemos la muerte y nos morimos, pues yo estuviera muerta hace 8 años, ¿no? Así es, y yo hace 4. Y bueno, pues aquí estamos. Entonces también ya estamos hablando de que la muerte, o la trascendencia más bien, representa una pérdida, ¿sí? Y es a lo mejor a la que le tenemos más miedo, porque como estaba diciendo Arnulfo, nos genera mucho miedo el tema, nos genera mucho miedo perder. ¿Y por qué tenemos miedo a perder? Porque pensamos que el mundo tiene que ser estático. No nos gustan las arrugas, ¿no? Nos pintamos las canas, todos excepto Arnulfo. ¿Y por qué? Porque no nos gustan los cambios. Creemos que todo debe de ser estático y que no debemos de envejecer, y entonces tratamos de hacer muchas cosas para evitar los cambios, porque nos asustan, porque estamos dentro de una cultura que nos dice que no debemos de cambiar, que siempre tenemos que ir como hacia adelante y tener más, ¿sí? Tener más y no perder. Entonces, si la cultura o su forma ahorita, su estilo de vida de la cultura es tener y abarcar más cada vez, entonces por supuesto que eso nos hace sentir muy mal cuando sufrimos una pérdida. Pero aquí el tema pues más difícil para todos es la muerte, ¿no? Es Sí. una pérdida que es irreversible. A lo mejor la cartera pues ya no la recuperas, o puede que la recuperes si se te quedó en el taxi, el taxista te llama y te dice que ahí está tu cartera, que él tiene tu cartera, te la va a devolver. Refiriéndonos a cuando pues alguien trascendió, murió, ya no lo vas a recuperar jamás. Entonces ese jamás nos duele en el alma y es un tema muy difícil y muchas veces no sabemos qué hacer con eso, ¿sí? Entonces vamos a hablar también de la muerte como una pérdida, la muerte como una pérdida de las más importantes que hay. Ok. Estamos hablando del tema de las pérdidas. También algo que todavía viene como parte de esta bola de nieve
que nos envuelve, pues es también la religión. Y podemos hablar de varias religiones, en la cual, por ejemplo, hay, para no mencionar ninguna, así decir que pues en muchas de ellas se nos ha enseñado, y nosotros lo sabemos, que la muerte no existe, porque vino un ser y que vino a darnos con su ejemplo y con su paso en este plano, vino a vencer esa muerte. Entonces, ¿por qué nos piden que le tengamos miedo a la muerte? Por eso este tema es de mucha controversia. Y tenemos que ver cómo desenredar esa controversia para poder salir adelante. La mayoría de las personas, Nati, no vas a dejar mentir, casi el 99.9% de las personas traemos en nuestro bagaje, vamos a imaginarnos que traemos un costalito aquí en la espalda, y desde que nacemos ya venimos con las primeras pérdidas. Desde ahí empezamos pues la pérdida de el sentir que salimos del vientre materno y que perdemos esa comodidad. Ya lo dije, perdimos esa comodidad. Salimos y después viene la pérdida porque pensamos que la mamá es una parte de nosotros, y en el momento en que nos separa, viene otra pérdida. Y así nos podemos pasar ahorita toda la noche hablando desde el nacimiento hasta Arnulfo Gómez, una persona de 52 años, y cada una de esas pérdidas, como nadie nos enseña a trabajarlas, nadie nos enseña qué hacer, qué tengo que hacer con todo ese cúmulo de emociones, pues lo que hacemos todos es agarrar esa bolita y va para dentro del costal. Y otra pérdida y va para dentro del costal. Imagínense, ahorita con el ejemplo que les puse del nacimiento, vamos creo que en el mes 3 y ya llevo 2 bolitas muy pesadas en ese costal. Imagínense a mis 52 años, a sus 44, a sus 30, a sus bellos 20, a sus 60 años. Den una ojeada atrás y vean de qué tamaño es el costal que tienen. Y se convierte en un costal no porque realmente se tenga que significar eso, sino porque culturalmente no hemos aprendido qué hacer con esas pérdidas y qué hacer con las emociones que nos generan esas pérdidas. Es realmente, creo que ahí se origina el problema, ¿no? No somos nosotros totalmente los que vamos haciendo el costalito, sino que no hemos tenido una guía para saber cómo irlo vaciando, ¿no? Y para irle dando significados más sanos a esas pérdidas. Agradecemos los saludos que nos envían José Luis Rivera, Dolores Méndez, Rosy Ruiz, Rocío Ursúa. Sí, Ursúa. Arturo Álvarez Torres, ahí Alejandro Mesa, y nos están haciendo otras preguntas. Bueno, nos están hablando de que generalmente no estamos preparados para las pérdidas, para la muerte. Hay una pregunta de cómo superar la muerte de un familiar. Sí, es tema muy amplio, realmente, ¿no? El poder decirles cómo superar la muerte de un familiar. Sin embargo, bueno, lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos estando aquí con ustedes los miércoles a las 7:30, y ahorita les podemos dar una respuesta previa. Ok, creo que es el momento de irnos a un corte comercial. Regresamos en unos momentos con ustedes. Aquí estamos al pendiente. Esta es la charla de tanatología con el tema de las pérdidas. Regresamos en unos momentos.
Nagi jiwala ajikala, napa kabeshikusi saka kabe kagenta nishpiakabe. Yoro ni la tribunal electoral kala, gulendu kabeti dicharakani, gisaka kaguna katiganda kakakashaike. Kajela kajinesa jinya, niganda kusi saka shkendanabani kabiniwala ajika, palaka kakala ajika kiteka, tiganda kakakashaike shkijikala, kajinya risa kanela kabene que sasakala kabegasti, lunal unganudi ijaka, la adurapaduni. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Inundamos el territorio mundial con 128 kilobytes de potencia. guanatosfm.net, líder mundial en radio. Los invitamos a escuchar todos los viernes de 7:30 a 9 de la noche el programa de Sinergia Positiva, donde encontrarás buena música, temas de superación personal y profesional, así como personas proactivas que buscan mejorar su vida. Solo aquí, con el líder mundial en radio, guanatosfm.net. Inmasewal tipeme amaka huilis kinsakuilhuilis iquisque huacpaleuisque nimmasewal tlayolhuil. In Tribunal Electoral octlalis setiquihuascatanahuatil tlenictoa. Amok pia tleniski techico italis inawa kinsiwame ihcuac kinpihpinasque tiquihuasque. Noihquic chiutoc pantli tiquihuascayot tlematepaleui amo icaquexquich y tichnochi tlecpia tlenquitas ihuantlanonos ihcuac kinpihpinah tiquihuasque. Tlentehit pihpina tehuanit paleuia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Vallarta Plus, un nuevo concepto de servicio de autotransportes. Somos una empresa de inversionistas que se ha dedicado al transporte de pasajeros por más de una generación. Fundadora del primer servicio entre Guadalajara y poblaciones nayaritas, además de Puerto Vallarta, desde los años 60. Contamos con los siguientes destinos: Guadalajara, La Peñita, Guayabitos, Bucerías, Mezcales, Nuevo Vallarta y Sayulita. Contamos con los mejores autobuses más sofisticados, ya que cuentan con los siguientes servicios a bordo: 36 asientos, WC para damas, aire acondicionado, música, reposapiernas, sistema de audio y video, WC para caballeros y las películas más recientes. Además, Box Lunch. Reserva tus boletos en Puerto Vallarta a los teléfonos 01322 209 0910, 01322 221 3636 y al 01322 221 3656. Recuerda, Vallarta Plus, nuestro servicio, calidad y seguridad nos respaldan. Viaje seguro, viaje en Vallarta Plus. Me llaman maestra Lupita y cada vez que estoy delante de mis alumnos me doy cuenta que soy parte importante de la calidad educativa y eso me gusta. Por eso, quiero mejorar mi desempeño en el aula y para ello el Servicio Profesional Docente nos evalúa a todos los docentes para saber cómo apoyarnos. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación promovemos la participación de la sociedad como observadora en la evaluación de los maestros. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx. Vallarta Plus, un nuevo concepto de servicio de autotransportes. Somos una empresa de inversionistas que se ha dedicado al transporte de pasajeros por más de una generación. Fundadora del primer servicio entre Guadalajara y poblaciones nayaritas, además de Puerto Vallarta, desde los años 60. Contamos con los siguientes destinos: Guadalajara, La Peñita, Guayabitos, Bucerías, Mezcales, Nuevo Vallarta y Sayulita. Contamos con los mejores autobuses más sofisticados, ya que cuentan con los siguientes servicios a bordo: 36 asientos, WC para damas, aire acondicionado, música, reposapiernas, sistema de audio y video, WC para caballeros y las películas más recientes. Además, Box Lunch. Reserva tus boletos en Puerto Vallarta a los teléfonos 01322 209 0910, 01322 221 3636 y al 01322 221 3656. Recuerda, Vallarta Plus, nuestro servicio, calidad y seguridad nos respaldan. Viaje seguro, viaje en Vallarta Plus. No olvide el 01800 6900 900, el número que le brinde lugar para estar a gusto. Hotel El Dorado, donde disfrutará de habitaciones con aire acondicionado, teléfono con servicio de larga distancia nacional e internacional, agua purificada, alberca rodeada de bellos jardines, gimnasio y sin olvidar el restaurante de Hotel El Dorado con el mejor servicio de la ciudad en Los Mochis, Sinaloa.
Hotel El Dorado. Tufesa, la línea líder del noroeste de México, extiende su cobertura. Te llevamos hasta Tijuana y muchos destinos más, con la comodidad y el buen servicio que nos distingue. Ven, conócenos y viaja con nosotros. Más informes al 01800-737-8883 sin costo o en tufesa.com.mx. 40 años avalan nuestro prestigio, calidad, profesionalismo y nuestra seriedad en los cortes de pelo, barba y atención a toda nuestra respetable clientela que nos ha favorecido. Recuerden, Peluquería Octavio está y seguirá a sus órdenes en Avenida Revolución 1009, frente a la Plaza de la Bandera. Teléfono 3618-1715, 3618-1715. Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Expertos nacionales e internacionales se reunirán del 26 al 30 de octubre en la Semana Nacional de la Ciberseguridad para compartir experiencias, impartir capacitación especializada y presentar el modelo de policía cibernética. En el marco de la declaratoria de la Organización de Estados Americanos que estableció a octubre como el mes de la ciberseguridad, en el encuentro también se prevé firmar un acuerdo con las 32 entidades federativas del país en la materia. Recordó que en la actual administración se han atendido más de 84,000 incidentes cibernéticos, principalmente por casos de suplantación o robo de identidad, fraude electrónico y ataques a sitios web. En ese sentido, la Policía Federal convocó a distintas instituciones de gobierno, legislativas, académicas, privadas, industriales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales a desarrollar estrategias de impacto nacional en la materia para reforzar la seguridad en Internet. El programa incluye actividades como conferencias magistrales sobre temas de prevención, legislación, cooperación y coordinación nacional e internacional. Notimex, Comunicación Global. Nuevamente regresamos, un saludo a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que estamos en charlas de tanatología y con el tema de las pérdidas. Aquí sus amigos Nati y Arnulfo. Bueno, pues regresamos al tema y vamos a contestar algunas preguntas. Sí, tenemos 3 preguntas que vamos a responder. Ya había yo mencionado una que dice cómo superar la muerte de un familiar. Tenemos otra que habla de por qué cuando se acerca la fecha del aniversario luctuoso se vuelve a sentir el mismo dolor. Y otra, por qué cuando murió mi madre mi comportamiento fue agresivo hacia la gente. Vamos a contestar estas 3 preguntas de esta manera. Estamos en los 3 casos hablando de lo que sería el proceso de duelo. Muchos de nosotros no sabemos que cuando sufrimos una pérdida o cuando vemos venir una pérdida, empezamos a vivir un proceso. ¿A qué me refiero con que vemos venir? Por ejemplo, cuando alguien enferma y vemos que su enfermedad no cede. Sí, porque muchas veces estamos muy acostumbrados, ¿no? A que si a algún familiar le duele algo, vamos al médico, le dan algo para el dolor, además le dan algo para sanarlo y se sana, ¿sí? Estuvo 3 días, 5 días en cama, a lo mejor se sana y continuamos nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando enferma?
empieza a ir al médico, le tratan el dolor, se le quitan algunos síntomas, se disminuye el dolor, después la enfermedad no que regrese, sino más bien que no ha cedido y se manifiesta nuevamente, y así va pasando hasta que llega el momento en que recibimos un diagnóstico de una enfermedad crónica o de una enfermedad crónico-degenerativa, ¿sí? Por ejemplo, alguna enfermedad como el cáncer o la diabetes también. Entonces, a nosotros eso nos hace estar en un estado de alerta y estar a la expectativa, ¿sí? Y si vemos que nuestro familiar se va deteriorando, entonces eso nos hace comenzar el proceso de duelo, ¿sí? Entonces, antes de que ocurra la pérdida, ya ocurrió la pérdida de la salud, y antes de que ocurra la pérdida por un deceso, ya estamos viviendo el proceso de duelo. Esa es una forma. Otra es vivir el proceso cuando ocurrió la pérdida. Bueno, este proceso de duelo generalmente lo vivimos más o menos de la misma manera, pero no podemos englobar a todos en esto. Pero bueno, más o menos empezamos en la negación, en decir, no, esto no está pasando, todo está bien, todo está normal, se va a recuperar, tengo fe en Dios, seguramente los médicos se equivocaron, etcétera. O cuando ya ocurrió un deceso también negamos, también pensamos, le voy a llamar por teléfono, le voy a pedir un consejo, o también lo buscamos en la calle, buscamos a la persona en la calle tratando de encontrarla. Eso sería la negación, es decir, cuando para nosotros no ocurrió. O también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que está amaneciendo, van a despertar y no abren los ojos? Y dicen, esto es un sueño, y ahorita que abra los ojos, ahí va a estar mi papá, mi hermano, mi tío. Y pues abren los ojos y se enfrentan a la realidad. Sí. También eso es una negación. También es negación. Después de la negación, cuando nosotros aceptamos de alguna manera que el deceso ocurrió, la pérdida, viene la ira, ¿sí? Nos enojamos con todos, nos enojamos con nuestros familiares, con el médico, con los socorristas, con todo tipo de personas, con las enfermeras, con la persona que nos dio la noticia. Nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con Dios, le gritamos, manifestamos nuestra ira, ¿sí? Es normal. Ambas fases del proceso, y todo el proceso es normal. Entonces es normal que alguien entre inmediatamente a la ira después de la pérdida. No va en orden siempre, ¿no? Mencioné primero la negación, después la ira, pero algunas personas entran de inmediato a la ira, ¿sí? Buscando culpables. Después de eso viene la fase del pacto o negociación, que sería pactar con el médico, por ejemplo. Si usted sana a mi familiar, yo le entrego las llaves de la casa, las escrituras. O mire, acabo de comprar un coche, yo se lo voy a entregar nuevecito, pero cure a mi familiar. Generalmente esta fase es hacer un pacto con los médicos, con las personas que nosotros suponemos que pueden sanar a nuestro familiar o nos lo pueden devolver, o con Dios. También a veces tratamos de hacer un pacto con Él para que le quite a nuestro familiar la enfermedad. O también esa enfermedad que nosotros tenemos, ¿no? También el enfermo vive estas fases del duelo. También el enfermo entra en la negación, la ira, el pacto. Después de esta fase en la que vemos que no pudimos hacer ese pacto, no resultó, es decir, nuestro familiar sigue enfermo o nosotros seguimos enfermos o nuestro familiar realmente no regresó de haberse ido,
viene lo que sería la tristeza. Cuando vemos que no resultó el pacto, viene la tristeza. Y fíjense, muchas veces las personas creemos que la tristeza es la única fase del duelo. Es decir, cuando sabemos que alguien tuvo una pérdida, pensamos que está triste, pero nunca pensamos que puede estar muy enojado. Y el colmo es la que siempre estamos bloqueando. No te pongas triste, no, ya olvídalo, no llores. Es la única que le damos, reconocemos como parte del duelo, y es la que siempre bloqueamos. Gracias. Así es, y pues esto generalmente porque no tenemos derecho, ¿no? Se nos ha enseñado que no tenemos derecho a manifestar nuestras emociones, a tenerlas, ¿sí? Casi siempre se espera de nosotros que esas emociones se aplaquen, que no las tengamos, que no manifestemos con nuestro rostro, que no lloremos, que no manifestemos ira, ¿sí? Entonces, como estamos en culturas donde todas las emociones tienen que ser controladas, ¿sí? Y cuando estás viviendo un proceso de duelo no puedes con las emociones, están a flor de piel y no son nada más estas que estamos mencionando del duelo, sino que también hay muchas otras como la desesperación, ¿sí? La confusión. Sí, un estado de shock. Se me van, pero son muchas. Inclusive hasta llega el momento en que nos desconectamos de la realidad. Así es, y esto porque nos invaden una serie de emociones. Entonces, tenemos tristeza y es más o menos la cuarta fase. ¿Por qué manifestamos tristeza o sentimos tristeza? Porque nos estamos dando cuenta que esa pérdida realmente ocurrió. Y después de pasar por ella, viene la aceptación que viene ya como un final de ese proceso. Muchas veces quienes están a nuestro alrededor esperan que nosotros lo aceptemos inmediatamente. Yo he escuchado personas en velorios que le dicen a esa persona que está en duelo, ya acéptalo. Y yo digo, ¿cómo lo vas a aceptar si acaba de ocurrir? No ha pasado ni 24 horas y las personas a tu alrededor ya te están pidiendo que lo aceptes. Y repito, la aceptación viene como un final, se puede llamar feliz, de haber vivido todo el proceso. Entonces, ¿qué hacer con estos duelos? ¿Qué hacer cuando se pierde a un ser querido? Vivir el proceso. Eso es lo que se tiene que hacer, vivir el proceso. Y si sientes que no lo puedes vivir solo, que necesitas a alguien que te escuche, que te dé guía, incluso si necesitas a alguien que te diga que no estás loco, ¿verdad?, por estar viviendo todo esto, pues busca a alguien, ¿sí? Tienes que buscar a un tanatólogo que te pueda apoyar, que sepa de estos procesos y te pueda apoyar y te pueda guiar hasta que tú puedas lograr la aceptación. Ok, le agradecemos a Roberto Llera, igual de Ciudad Guzmán, a Rebeca Sánchez de Utah, están comunicándose con nosotros. Y claro, Roberto, hay tratamiento para el duelo. Rebeca Sánchez, igual también les vamos a ofrecer ahorita en este momento, los que nos están viendo en la televisión, están saliendo ahí los teléfonos. El centro al cual nosotros pertenecemos tiene su nombre, es el Centro Tanatológico y de Medicina Alternativa, el Hostal de Los Ángeles, que tiene su sede aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Podemos atenderlos fuera de este programa y ustedes van a ver lo enriquecedor que es. Los temas que estamos trayendo son de mucha valía y se van a resolver muchas cosas aquí a través de este programa, pero sentimos que el tiempo es muy corto. Ahorita ya casi se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ponerle a su consideración los teléfonos en donde nos pueden llamar. Es aquí con LADA 01 33 18 14 75 75 aquí en la ciudad de Guadalajara. El número celular tenemos el 33 14 94 13 43.
y el 33 17 94 36 64. Sí, les menciono, de todas maneras los números están saliendo, y los que nos están escuchando se los estamos mencionando en este momento. También podemos recibir sus correos. Mi correo personal es arnulfo-9000 con número 9000 @hotmail.com. Se lo repito, es arnulfo-9000 @hotmail.com, y con mucho gusto podemos ponernos de acuerdo, podemos incluso les ponemos en su conocimiento que podemos atenderlos vía Skype, entonces ya nomás es cuestión de ponernos de acuerdo. Nati, ¿nos das por favor tu correo electrónico? Sí, claro, es escribir el número 1 y después Nati con Y Aguilar @gmail.com, y también nos pueden encontrar en el Facebook como Tanatología Guadalajara. Ok, y se los menciono, ¿sí? Podemos ayudarlos. Esperemos que en el transcurso de los programas podamos resolver algunas de las muchas dudas que tienen. Esto es un tema, se lo repito, tiene mucha tela de donde cortar, pero también, bueno, pues esperamos sus llamadas, esperamos sus correos y con gusto los atendemos. Les vuelvo a repetir, nos ponemos de acuerdo. Y a las personas que no son acá de México, pues no se preocupen, podemos atenderlos vía Skype y también aprovechando ya la tecnología. Bueno, pues regresamos rápidamente, ya el poco tiempo que nos queda. ¿Algo más, Nati, sobre el tema de las pérdidas? Sí, pues decirles que las emociones son normales, muchas veces nos dan miedo nuestras reacciones. Por ejemplo, el temblar es producto de una emoción que es miedo, y a veces cuando perdemos un familiar temblamos, y quienes están a nuestro alrededor se asustan y piensan que nos está pasando algo malo, y todo el mundo piensa que ya nosotros vamos a llegar a un psiquiátrico. No, todas las emociones tienen su expresión, su forma de expresar, y cuando no se expresan se convierten en enfermedades, ¿no? Entonces eso ya sería como otro tema, ¿no? Sin embargo, pues hay que poner énfasis en que los duelos tienen que ver con emociones, y las emociones se tienen que expresar, y esa es parte del trabajo que se hace en este proceso de duelo. Es parte del trabajo que hace un tanatólogo con cada uno de las personas que han sufrido una pérdida. Así es. Y entonces, pues haciendo énfasis en lo que dice Nati, lo que menciona, les hacemos la invitación de que, al contrario de que estemos bloqueando a nuestros familiares, a nosotros mismos, vamos a dar rienda suelta. Yo invito a ustedes, caballeros, muchachos, niños, lloren. ¿Tienes ganas de llorar por esa pérdida? Llora. Enójate, tienes todo el derecho del mundo. Y por favor, si vamos a dar un acompañamiento, no necesitamos decirle nada a esa persona. Simplemente acerquémonos. Si es que tenemos esa confianza, abrácenlo, denle la mano y permítanle que exprese todo su dolor. Eso es lo que necesita. No nos dé miedo que se ponga a llorar. Y si incluso si llega a caer al piso, vamos a cuidarlo. Que llore, que exprese, que suelte todo lo que traiga adentro. No le va a pasar nada. Tenemos ese tabú, esa creencia de que no lo dejes llorar porque se va a enfermar. Incluso llegan y le ponen no sé cuánta cosa, dependiendo de la región. En algunas le ponen alcohol, en otras alcanfor. Bueno, flores de Bach también ya se usa. Sí, entonces lo que tratamos es de que libere. Eso es lo que necesitamos, que libere. Repetimos nuestros teléfonos aquí en la ciudad de Guadalajara: 01 33 18 14 75 75, 01 33 18 14 75 75, celulares 33 14 94 13 43
33 17 94 36 64. Las páginas de Facebook. Las páginas de Facebook, mencioné una, Tanatología Guadalajara, y también tenemos el Hostal de Los Ángeles, Guadalajara. Ok, bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Quisiéramos hablar todavía más, tenemos mucho material todavía, pero bueno, esperemos que esto vaya enriqueciendo. Necesitamos de sus comentarios, necesitamos de su apoyo, sus preguntas, porque eso también va a ir enriqueciendo la charla, para no nada más estar charlando aquí Nati y yo, sino también pues saber que los tenemos a ustedes, saber que ustedes nos están escuchando, saber que los podemos ayudar. Y ya para terminar, una frase, un pensamiento, perdón. ¿Acaso se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Nezahualcóyotl. Nos despedimos, buenas noches. Gracias. Arnulfo Gómez. Nati Aguilar. Buenas noches. Los esperamos la siguiente semana.